¿Cómo están? Nuevamente, para mí es muy grato estar con ustedes, aceptar la invitación de la revista Derecho, Debates y Personas. Hoy se me ha invitado generosa, amablemente, a hablar de los delitos económicos, de los delitos financieros, del derecho penal empresarial, pero especialmente de los delitos particulares, no de la dogmática del derecho penal empresarial o del derecho penal económico. Quiero hablar en particular de un delito que a mí personalmente me cautiva, me gusta muchísimo y que en Colombia hasta ahora está teniendo algún tipo de desarrollo. Tengo noticia solo de dos sentencias del Tribunal Superior de Bogotá. Si alguno de ustedes conoce más, por favor avíseme, me interesaría mucho conocerlas. Del rastreo que hemos hecho, hemos encontrado solo dos sentencias del delito consagrado en el artículo 410A, acuerdos restrictivos de la competencia. Si ustedes me lo permiten, quisiera hacer unas elucubraciones sobre el punto. El artículo 410A surge de la reforma que el ministro Germán Vargas Lleras, gobierno Santos, hace para atacar, que busca atacar, acabar, otra de las reformas que buscan acabar con la criminalidad empresarial y con la criminalidad delincuencial, en especial la de cuello blanco, la empresarial. Este era el famoso Estatuto Anticorrupción que crea un tipo penal, el del 410A, que buscaba o quería atacar la colusión entre empresarios cuando quiera que había dinero público involucrado en este asunto. Brevemente. La conducta de colusión, es decir, dos o más competidores se ponen de acuerdo en un asunto en particular, está ya consagrada desde hace muchísimos años, desde la ley 155 del 59, posteriormente año 59, 1959, posterior decreto 2153, decreto expedido con ocasión de la constituyente, estamos hablando gobierno Gaviria, y se sanciona administrativamente, es decir, se sanciona en cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio. Eso es lo que conocemos como el derecho de la competencia. Hay toda una dogmática en torno al derecho de la competencia. Y una de las dogmáticas son los acuerdos restrictivos de la competencia. Hay otras, la competencia desleal, por ejemplo. Los acuerdos restrictivos de la competencia dentro, como género, dentro de sus categorías, están la colusión en licitaciones. Es decir, que cuando dos o más licitantes se ponen de acuerdo para alterar las condiciones de la licitación. Pues eso, que fue una falla administrativa, una falta administrativa, una sanción administrativa durante muchísimos años, por virtud del Estatuto Anticorrupción de Germán Vargas Lleras, se convirtió en delito, con dos particularidades. La primera, tiene que haber dinero público. No es penalmente sancionable, sí lo es administrativamente, no es penalmente sancionable que dos o más particulares en una contratación particular, privada, se coluden. Eso será competencia de la Superintendencia de Industria y Comercio. En penal es sancionable, artículo 410A, que dos o más particulares en una licitación o en general en formas de contratación pública se pongan de acuerdo para alterar las condiciones de esa oferta, de esa invitación a contratar. ¿Por qué este delito, a pesar de ser ya un delito de hace varios años, no ha tenido, digamos, el crecimiento suficiente? ¿Por qué no ha llegado a la Corte Suprema? ¿Por qué casi no hay jurisprudencia? Yo creo que hay varios análisis que hay que hacer ahí, los hago brevemente. El primero es un desconocimiento por parte de los fiscales, de los jueces. He tenido el honor, el gusto de participar en varios de esos procesos judiciales que se adelantan en las fiscalías y en los juzgados de Colombia, especialmente en Bogotá, no exclusivamente, especialmente en Bogotá. Y hemos encontrado que hay toda, digamos, una dificultad dogmática para poder abordar este delito, que, insisto, sus categorías dogmáticas pertenecen más al derecho mercantil, al derecho administrativo sancionador, al derecho de la competencia. Ahí hay un primer escollo. En segundo lugar, no menos importante, es un delito sumamente complejo de, digamos, encontrar en la vida práctica. La razón, los empresarios que se coluden lo hacen muy bien, lo hacen de manera muy sofisticada. Y no siempre es fácil para las autoridades, mucho menos para la fiscalía, encontrar a los supuestos infractores o a los posibles infractores. Entonces tenemos un problema de ejecución, digamos, de llevar la ley hasta los extremos más microscópicos pues, del empresariado y encontrar allí colusiones. La fiscalía está un poco quedada en eso y hay que decirlo con todo el respeto. En tercer lugar,
por ser un delito, digamos, económico, que requiere, en teoría, avanzados conocimientos en materia económica y financiera, muchas veces los jueces y los fiscales, y lo dicen abiertamente, y si lo dicen a uno, yo he tenido el gusto de ser capacitador de jueces y fiscales en esta materia, le dicen a uno abiertamente: doctor, yo de eso no entiendo, yo de eso no sé, eso hay que llamar peritos. Y pues la verdad es que sí, es uno de esos delitos que requiere la asistencia de econometría, de finanzas, de, digamos, números, tablas de Excel, gráficas, pero no hay por qué tenerle miedo, por supuesto, no hay por qué tenerle miedo. Para eso precisamente están los peritos, para eso precisamente están los que saben y que vienen a concurrir al proceso penal y de alguna manera a colaborar con el conocimiento que debe tener el juez o el fiscal o el defensor. Quiero referirme a dos sentencias del Tribunal Superior que, insisto, son las únicas que yo conozco que han tratado el tema. La primera de ellas me referiré muy brevemente por cuanto fue una sentencia que llegó al Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, con ocasión de un preacuerdo. Y pues realmente ahí no hubo gran debate, no hubo, digamos, una gran cruce de ideas entre Fiscalía y Defensa, pues hubo un preacuerdo y allí brevemente, como no hubo una disertación importante, no hubo un cruce de ideas importante, el Tribunal de Bogotá dijo en la sentencia, que me parece que es rescatable, que hay un bien jurídico tutelado que se llama competencia. Pero ojo, ojo aquí, habitualmente los penalistas sabíamos o habían crecido con la idea de que los bienes jurídicos tutelados eran los del Código Penal: vida, patrimonio, libertad de información sexuales, administración pública, administración de justicia, los bienes, por ejemplo, la injuria y la calumnia, la integridad moral. Pero en esta ocasión, insisto, en un proceso penal en el cual se preacordó, el Tribunal Superior de Bogotá dijo: hay que reconocer que el delito del 410A también viene a proteger un bien jurídico que se llama competencia. A mí me pareció disruptiva esa sentencia, porque por vía jurisprudencial estamos conociendo un nuevo bien jurídico protegido. ¿Cuál es el meollo del asunto? Quiero plantear este ejemplo para que ustedes me ayuden a dilucidarlo. Supóngase que dos competidores, hay 10 competidores, 2 de ellos se ponen de acuerdo y se coluden en una licitación pública, es decir, hay dineros públicos de por medio, para, de alguna manera, se ponen de acuerdo y bajan el precio de la licitación. El Estado busca la mejor oferta, la entidad pública, y se la adjudica a uno de estos dos coludidos. Y el Estado, por virtud de esa colusión, se va a ahorrar plata. Primera pregunta: ¿hay un daño o no hay un daño patrimonial? La respuesta necesariamente tiene que ser no. El Estado no sufrió un daño patrimonial porque los colusores, los coludidos, precisamente se pusieron de acuerdo para bajar el precio de la licitación. Alguno dirá: ¿por qué un particular quiere bajar el precio de la licitación? Bueno, eso puede pasar. Eso fue lo que pasó, por ejemplo, con los NULE aquí en la 26. Bajaron el precio simplemente para hacerse a la obra, para hacerse a la licitación y tener flujo de caja. O, por ejemplo, porque se ponen de acuerdo y en esta licitación van por abajo, pero en otra van por arriba. Y es una manera de falsear la competencia. Volviendo a mi ejemplo, dos competidores se ponen de acuerdo, licitan o ofertan por debajo, el Estado escoge la más económica, se la adjudica y alguien podrá decir: pero un momento, ¿cuál es el daño que sufrió el Estado? Si el Estado estaba dispuesto a pagar 100 pesos y ahora paga 80, lo que hay es un ahorro de 20. Esa postura tradicional, clásica, pues no es de recibo en el artículo 410A. Y no es de recibo por una razón particular, porque el Tribunal Superior de Bogotá, en esa sentencia que les digo, dice: aquí estamos en presencia de un nuevo bien jurídico que es la competencia. Y cuando ustedes, competidores, 2 o más competidores, se ponen de acuerdo para falsear la competencia, poco o nada importa el ahorro que el Estado pudo tener. Poco o nada importa, incluso si usted resultó beneficiario de la licitación. Lo que importa es que usted falseó las posibilidades de competencia porque jugó de manera oscura, jugó con 2 cartas cuando en realidad debería jugar con una sola. Interesantísima. Hace 2 semanas se profirió el segundo de los fallos. El fallo en un caso muy sonado aquí en Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio sancionó por prácticas restrictivas de la competencia, pero expresamente
expresamente la superintendencia dijo que en ese caso no había colusión. Ojo, la superintendencia dice, aquí no hay colusión, hay otras prácticas restrictivas de la competencia, pero colusión no hay. Sin embargo, la Fiscalía decide imputar cargos por el artículo 410A, que se llama Acuerdos Restrictivos de la Competencia. La Fiscalía imputa, acusa, hay un juicio oral, público, contradictorio, las partes, hay que decirlo abiertamente, la defensa hace un trabajo muy juicioso y sin embargo el juez de instancia, el ACUO, emite una sentencia condenatoria, a mi juicio una sentencia muy flojamente sustentada, por supuesto lo digo con todo el respeto, y la defensa apela. El Tribunal Superior, hace 2 o 3 semanas, el Tribunal Superior aquí en Bogotá, emite una sentencia condenatoria confirmando y modificando en parte la sentencia de primera instancia, pero, sorpresa, dice, el bien jurídico que de ahora en adelante hay que proteger es el de la competencia. Es decir, compra los argumentos de una sentencia de hace 2 o 3 años, del Tribunal también Superior de Bogotá, en el que dice que hay un bien jurídico nuevo que se llama competencia y lo protege. Particularidades de este caso, de este segundo caso. No todas las licitaciones se las habían ganado los supuestos. A mi juicio no había colusión, pero bueno. No en todas las licitaciones habían resultado triunfadores. Es decir, había licitaciones donde, según la Fiscalía, había una colusión, pero no habían resultado adjudicatarios de los contratos estatales. El tribunal dice que no importa si ganan o no, basta con ponerse de acuerdo para alterar la dinámica contractual y de esa manera deben ser sancionados penalmente. En segundo lugar, y este es un planteamiento que les dejo, a mí me parece interesantísimo. ¿Qué pasa cuando una sola persona natural, un solo ser humano, es controlante de 2 o más empresas? Y esas empresas son las que supuestamente se coluden en una licitación, en una invitación pública a contratar, en una oferta pública de varias compañías. Alguien dirá, bueno, pero es que son 2 compañías, hay que sancionarlas. Estoy completamente de acuerdo, pero hay que sancionarlas en el régimen administrativo sancionatorio de la Superintendencia de Industria y Comercio, porque en efecto son 2 compañías. Pero en el penal, que hablamos de voluntad y de la voluntad de un ser humano expresada, en realidad estamos sancionando en un delito que exige pluralidad de sujetos a un solo sujeto. ¿Será que podemos sancionar? El Tribunal Superior de Bogotá emite una sanción que yo, insisto, estoy en desacuerdo, pero la emite. Concluye, mire, ahí lo que realmente hay son varias voluntades. Yo creo que no, yo creo que hay una sola voluntad que debe ser plasmada a través de diferentes compañías y que para eso está la sanción administrativa, pero no la penal. El tipo penal es claro. El que se coluda con otro, los que se pongan de acuerdo, es decir, requiere de un concurso de voluntades. El tipo penal no dice solamente el que. Hay que esperar que en el mundo fenomenológico, en el mundo fáctico, haya más de uno para que se pongan de acuerdo. En este caso en particular eso no sucedió y sin embargo el tribunal en la sala penal aquí en Bogotá emitió sentencia. Finalmente, dejo esta reflexión y para mí, digamos, sería de mucha ayuda que ustedes me ayudaran a dilucidar estos problemas que no son menores. ¿Hay o no hay non bis in idem? Miren lo que está sucediendo. La Superintendencia de Industria y Comercio dice que no hay colusión, es decir, que puede haber una práctica restrictiva de la competencia, entendida como género, pero que la especie llamada colusión en licitaciones no existe y absuelve por esa conducta. Conducta administrativa, artículo 2153, decreto 2153 y ley 155, entre otras. Sin embargo, la Fiscalía decide imputar, acusar y llevar a juicio precisamente por una conducta que se llama colusión en licitaciones, acuerdos restrictivos de la competencia. Vale preguntarse si la autoridad específica que tiene cláusula excluyente de funciones en relación con las demás entidades, dice que no hay colusión, ¿le es dable a la Fiscalía y a un juez de la República concluir que sí hay colusión? Yo creo que no, yo creo que no le es dable. Dicho de otra manera, yo creo que cuando la Superintendencia de Industria y Comercio archiva o decide no sancionar una conducta, de alguna manera hay una exclusión
en relación con la Fiscalía y con la Judicatura Penal, para que se les impida conocer de eso, porque en últimas la autoridad competente, la autoridad experta, ya determinó que no había lugar a la colusión. Pero eso que a mí me resulta obvio, y que creo yo atiende el principio de non bis in idem, pues muy bien, se ha burlado en estos casos que les he planteado, especialmente en el último caso de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá hace 2 o 3 semanas, y el tribunal ha desconocido esa cláusula de exclusión que, insisto, a mi juicio no puede ser invadida por la órbita penal, porque la autoridad competente para esta materia ya concluyó que no había lugar a esa conducta. Ahora bien, siguiendo con el non bis in idem, ¿qué pasa cuando el sujeto, el ciudadano, es sancionado en la Superintendencia de Industria y Comercio y a su vez es sancionado en la Fiscalía o pues digamos en la jurisdicción penal por acción de una imputación y acusación de la Fiscalía General de la Nación? Es bueno preguntarse, y esas preguntas hay que hacérselas. Así la Corte Constitucional haya dicho que no se viola el non bis in idem, pues hay que hacerse esas preguntas. Es violatorio del non bis in idem que una misma conducta que se llama igual en 2 jurisdicciones sea sancionada tan severamente en la una y en la otra. Esa pregunta hay que elevársela. Yo creo que estamos en mora de que escribamos más sobre el particular, ahondemos más en estos asuntos, miremos más de qué se trata el delito del 410A de acuerdos restrictivos de la competencia. Yo creo que los penalistas debemos adentrarnos un poco más en el mundo del derecho de la competencia, en el mundo del derecho penal económico, intentar aprender de otras disciplinas, en especial las finanzas y la econometría, para intentar hablar de mercados relevantes, de colusiones, que no son exclusivamente categorías jurídicas, son por el contrario categorías económicas que sin duda alguna tienen incidencia en materia jurídico penal y jurídico procesal penal. Pero, insisto, son materias de resorte mucho más de los números, de la economía, de las finanzas. A mí este delito, insisto, me parece apasionante. He escrito varios artículos que han sido publicados en algunas revistas en ámbito jurídico, he dictado conferencias sobre el particular. Me encantaría pues que ustedes las oyeran y me compartieran sus ideas sobre el punto. Yo personalmente creo que la Corte Suprema de Justicia debe mirar y revisar con mucho cuidado esta última sentencia que se emitió. Creo que es una sentencia, con todo el respeto por supuesto, pero creo que es una sentencia que amerita un análisis un poco más detallado. A mí esto de que los jueces estén creando bienes jurídicos tutelados a punta de jurisprudencia me genera ciertas dudas, me genera ciertas inquietudes, pero bueno, pues quizás así es el derecho vivo y el derecho viviente y el derecho que hay que aplicar todos los días. Yo creo que eso le corresponde al legislador. También creo, y hay que decirlo, que las circunstancias en las cuales se investiga una conducta en la Superintendencia de Industria y Comercio, por poner un ejemplo, en general en autoridades administrativas, debe tener una cláusula de exclusividad exclusiva y excluyente de la Fiscalía General de la Nación. Del mismo modo, por ejemplo, que podría suceder en el delito de usura. Si la Superintendencia Financiera me concluye a mí que aquí no hay usura, ¿quién es la Fiscalía General para concluir que sí hay? O en delitos ambientales, si la autoridad ambiental concluye que no sucede una contaminación ambiental, ¿quién es la Fiscalía General de la Nación para concluir que sí lo hay? Eso, por ejemplo, entre otras cosas, atentaría contra el principio de confianza legítima que tenemos los ciudadanos en relación con las autoridades e instituciones estatales. Ahí hay un punto que absolver. Me despido con lo siguiente. Finalizo así. La Superintendencia de Industria y Comercio y en general las autoridades administrativas tienen un estándar de recaudo de pruebas mucho más laxo que el que utilizamos en materia penal. Por ejemplo, las superintendencias hacen unas visitas administrativas en las que recaudan pruebas, se pueden llevar los celulares, se pueden llevar la información de los celulares, pueden entrevistar, interrogar a quienes atienden la visita administrativa sin presencia de abogado. Esas pruebas que aquí se recaudan, que aquí se levantan, son pruebas que perfectamente sirven para sustentar una sentencia, una resolución condenatoria en materia administrativa. De eso no cabe duda, el Consejo de Estado ha dicho que es perfectamente legal, legítimo y válido. Pero, ¿qué pasa con el deber de denuncia y el deber de compulsa de copias que tiene la superintendencia cuando quiera que encuentra conductas en este lado cometidas y que de alguna manera tienen una sanción penal? La pregunta es,
estos elementos materiales probatorios aquí recaudados pueden ser trasladados al proceso penal. Me dirán los penalistas, no, en penal no existe la prueba trasladada. Es que eso es natural, no estamos hablando de prueba trasladada. Estamos hablando, sí, los elementos de prueba recaudados para iniciar una investigación en este contexto administrativo pueden de alguna manera nutrir o no nutrir el procedimiento penal. Yo soy partidario que no se puede nutrir porque atienden estándares diferentes, de diferente categoría, de diferente tamaño, son estándares distintos de respeto por el debido proceso y por los derechos fundamentales. En administrativo hay un estándar un poco más relajado, un poco más amable con la administración, al fin y al cabo va mucho más rápido, pero en el estándar penal tenemos un estándar mucho más ajustado, en el derecho penal tenemos un estándar más cerrado de respeto a derechos fundamentales. De ahí que una visita de la fiscalía a la casa o al lugar de trabajo lo llamemos allanamiento y tenga un control judicial. Por ejemplo, de ahí que no podamos entrevistar a los supuestos infractores sin presencia de un abogado, cosa que sí se puede hacer en este lado, en la superintendencia. Queda servido el debate, como siempre me será muy grato oír las opiniones que ustedes generosamente a través de la revista Derecho, Debates y Personas nos envían para estos asuntos. El derecho penal económico es derecho puro, es derecho pero del mejor. Probablemente no hay un derecho en este momento más de moda, más activo, que se nutra más de otras disciplinas, de la economía, de la econometría, de las finanzas. Así que, pues, escribamos sobre el particular, intentemos hacer mucho más vigoroso el debate. Un abrazo para todos.